Estimados estudiantes, vamos a trabajar el día de hoy en la actividad en clase desarrollada, en la que plantea ejercicios de movimiento uniformemente variado. Habíamos realizado ya un primer ejercicio, debe estar esto anotado en sus cuadernos. Vamos a proceder desde el segundo hasta el sexto ejercicio planteado. Dice lo siguiente: un móvil parte del reposo. Vamos a anotar entonces los datos. Velocidad inicial 0, un móvil parte del reposo, con una aceleración constante de 20 metros por segundo cuadrado. 20 metros por segundo cuadrado. Recuerden que la aceleración en el movimiento variado es constante y además también siempre su unidad del tiempo es cuadrada. Eso tenemos que recordar. Calcule. Literal A. Vamos a anotar el literal A. Nos pide calcular la velocidad que tendrá después de 15 segundos. La velocidad es la incógnita, ¿sí? Después de 15 segundos. Y el literal B me pide calcular el espacio recorrido en esos 15 segundos. Por lo tanto, entonces, tanto la velocidad como el espacio son incógnitas y el tiempo común para el cálculo de los mismos es de 15 segundos. Tiempo igual 15 segundos. Perfecto. Listo. Entonces, planteemos el problema. Me piden calcular la velocidad partiendo de una velocidad inicial, una aceleración constante de 20 metros por segundo cuadrado. Podríamos entonces escoger la fórmula para el cálculo de la velocidad, que dice lo siguiente: velocidad es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tengo todos los datos de la fórmula, puedo calcular únicamente la incógnita velocidad. Me quedaría entonces que la velocidad es igual a velocidad inicial. Como es cero, recordemos, esto muy importante, no hace falta ya tomarle en los siguientes datos de la ecuación, simplemente esto es cero. Me quedaría únicamente la aceleración por el tiempo. La aceleración tenemos 20 metros por segundo cuadrado. Pongámoslo de manera vertical para observar. Las simplificaciones por el tiempo que tenemos, 15 segundos. Como ustedes se pueden dar cuenta, yo puedo simplificar los segundos que tengo en el numerador y los segundos cuadrados que tengo en el denominador, quedándome únicamente la velocidad en metros por segundo. Velocidad, por lo tanto, es igual, si hacemos la multiplicación, 20 por 15 me da 300 metros por segundo. Tenemos entonces resuelta la primera incógnita, velocidad 300 metros por segundo. Para la segunda parte del problema me piden el cálculo del espacio. El espacio obedece a la siguiente fórmula. De igual manera que en el caso de la velocidad, para el cálculo de la velocidad, perdón, habíamos eliminado el dato de velocidad inicial, ¿no? Para este nos va a dar exactamente igual. Recordemos que la velocidad inicial, como es 0, multiplicado por cualquier tiempo, en este caso 15 segundos, me va a dar también 0. Por lo tanto, me quedaría únicamente con la segunda parte de la ecuación, at cuadrado sobre 2, que es lo que vamos a reemplazar los datos. Por lo tanto, espacio es igual. Tenemos entonces la aceleración, que el dato original es 20 metros por segundo cuadrado. Vamos a tomar apunte de eso. Ya. Sería 20 metros por segundo cuadrado multiplicado por el tiempo, que son los 15 segundos. 15 segundos al cuadrado. Tenemos el dato. Si le hacemos en la calculadora, tendríamos entonces 15 al cuadrado me da 225 segundos cuadrados. Es muy importante recordar, chicas, que la simplificación se lo realiza después de que tanto el número y la unidad hayan sido elevados a la potencia 2. ¿Sí? Entonces, podría yo simplificar aquí, en este caso, el segundo cuadrado con el segundo cuadrado, dándome como consecuencia los metros, que es obviamente la unidad de longitud. Espacio es igual, ya para terminar el problema, tendríamos que hacer aquí la simplificación. También podemos simplificar el 2 con el 10. Me quedaría multiplicado por 225, 2000
250 metros. Listo, sería entonces la solución para este problema, que como ustedes pueden observar es de aplicación directa. No hemos tenido que despejar ninguna fórmula, simplemente reemplazar y encontrar el valor de B y del espacio. Vamos a pasar a un segundo problema, es el número 3 en nuestra hoja de actividades. En el siguiente problema, los datos que nos menciona son los siguientes. ¿Cuánto tiempo tardará un móvil? Tenemos entonces nuestra primera incógnita, el tiempo, en alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora. Tenemos entonces ahora la velocidad 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora. Si parte del reposo, velocidad inicial por lo tanto es igual a 0. Si parte del reposo, acelerando constantemente con una aceleración de 20 kilómetros por hora cuadrada. Recuerden, como nos dice el problema, la aceleración es constante y el dato que me da es 20 kilómetros por hora cuadrada. ¿Ya? Tenemos entonces únicamente que calcular el tiempo. Antes de iniciar con las fórmulas, vamos a ver las unidades, ¿no? Si nos damos cuenta, la velocidad, tanto inicial y final, además la aceleración, vienen en unidades compatibles, ¿no es cierto? Kilómetro por hora y kilómetro por hora cuadrada. Entonces, no tendríamos ningún problema para ningún cambio de unidades. De hecho, vamos a coger directamente la fórmula de la velocidad, en las que implica la velocidad y el tiempo, y también la aceleración. Sería la siguiente. Velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Por qué hemos ubicado esta fórmula? Debido a que tenemos los datos ya tanto de velocidad inicial, de la aceleración y de velocidad final. Por lo tanto, podríamos nosotros despejar la variable del tiempo. ¿Cómo nos queda despejando la variable del tiempo? De la siguiente manera. Tiempo es igual velocidad menos velocidad inicial sobre la aceleración. Entonces estamos aplicando el despeje de fórmulas, un tema que ya habíamos revisado en las primeras clases de física. Entonces tendríamos aquí la fórmula para el cálculo del tiempo. Correcto, entonces lo único que nos quedaría es reemplazar los datos. En la velocidad, cojamos tiempo es igual. La velocidad nos marca 60 kilómetros por hora. Vamos a hacerlo bien esto. Ya, 60 kilómetros por hora. Menos la velocidad inicial, que no haría falta ponerlo porque es 0. ¿Sí? No desperdiciemos tiempo ni marcador utilizando este dato que no nos va a servir de nada. Sería 0 la velocidad inicial y sobre la aceleración que tenemos 20 kilómetros por hora cuadrada. Por hora cuadrada. Perfecto. El problema que se suele presentar muchas de las veces con las estudiantes son, bueno, ¿en qué unidad puedo trabajar? ¿Qué puedo simplificar? ¿Sí? Algo muy importante para darnos cuenta aquí, en el caso del tiempo, voy a ubicar las unidades en forma vertical. Pero antes puedo yo dividir, ¿no? 60 para 20 me da, de momento 3. Pongamos un dato parcial. Tiempo es igual a 3. Las unidades, me adelanto un poco, van a salir en horas, ¿no es cierto? Porque sería la unidad que tengo aquí relacionada con el tiempo. Pero, ¿cómo simplifico yo? Les había mencionado que voy a poner las unidades de momento de manera vertical. Tengo entonces kilómetro por hora o kilómetro sobre hora también. ¿Ya? Kilómetro sobre hora. En la parte del numerador tenemos la línea grande de fracción, que podría ser representada por esta línea grande de acá. Y en el denominador tenemos kilómetro por hora cuadrada. ¿Ya? Únicamente esta vez estoy haciendo primera y última vez, ¿no? Esto ya se revisó en
en cursos anteriores en la parte de matemática, la simplificación. Entonces, si nos damos cuenta, la línea de fracción grande divide a dos fracciones, tanto en el numerador como en el denominador, ¿no? Cada una de estas fracciones, si vemos el conjunto, kilómetro y hora cuadrada vienen a ser los extremos. Y hora y kilómetro vienen a ser los medios. ¿Cómo simplifico? Yo debo siempre simplificar un extremo con un medio o viceversa. Jamás entre extremos o jamás entre medios. Entonces, lo que yo podría simplificar aquí en el problema sería justamente escoger un extremo y un medio. Y me doy cuenta que los kilómetros, al ser extremo, puedo simplificar con un medio, que sería el kilómetro. Entonces se van kilómetros con kilómetros. Me quedaría en la parte de arriba 1. ¿Sí? Acá también me quedaría 1. ¿Sí? Y la hora, simplifico que es medio con extremo. Me quedaría aquí 1. Y acá únicamente me quedaría hora. Perfecto, entonces, si nosotros señalamos la línea de división, vamos a tener de esta manera. ¿Cómo saco la respuesta? Extremos con extremos y medios con medios. Para la simplificación, extremo con medio o viceversa, pero para sacar la respuesta final, extremos con extremos. Miren, 1 por hora, que sería el extremo, me da hora, ¿sí? Y, ¿qué iría de denominador? 1 por 1, 1, que no haría falta ponerle sobre 1. Entonces, de esa manera se puede simplificar los datos cuando tenemos una división entre dos fracciones. Tenemos entonces la respuesta 3 horas. Vamos a pasar a un siguiente ejercicio. Y como vamos notando, ya tiene un poquito más de grado de complejidad cada ejercicio que vamos avanzando. Muy bien, vamos a realizar el siguiente. El problema menciona los siguientes datos. Un vehículo se mueve con una velocidad de 45 metros por segundo. Voy a anotar velocidad. ¿Sí? Todavía no voy a anotar velocidad inicial o velocidad final. Vamos a leer el problema para de esa manera ubicarnos ya correctamente con los datos. No tenemos entonces 45 metros por segundo, lo que menciona el problema. Punto seguido. Eso. Luego de 3 segundos, entonces hablamos del tiempo. Luego de 3 segundos, su velocidad se ha reducido a 30 metros por segundo. Entonces, ahora con este dato, yo ya estoy convencido que la velocidad que había mencionado al principio viene a ser la velocidad inicial, porque luego de ese tiempo de 3 segundos, su velocidad ha pasado a ser de 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Perfecto, entonces, ¿qué nos pide calcular el problema? Me dice, ¿cuál es su aceleración? Vamos a anotar entonces el dato de la aceleración. ¿Cuál es su aceleración? Y espacio recorrido en ese tiempo. También me pide calcular entonces, además de la aceleración, el espacio recorrido en el tiempo de 3 segundos. Entonces, vamos a fijarnos en una cuestión muy importante en el problema. Y lo que había mencionado, algo muy importante en darnos cuenta es que tenemos, si nos fijamos en los datos de velocidad inicial y de velocidad final, que hay una reducción de la misma. Ha disminuido la velocidad en un determinado tiempo. Entonces, esto me va a hacer dar cuenta de lo siguiente. Si hay una disminución de velocidad, es obvio que hay una desaceleración. ¿Y cómo compruebo la desaceleración? Con el dato que estoy en este momento indicando en pantalla. Este dato de aquí necesariamente debe de darnos con signo negativo. Esto nos indicaría claramente que es una desaceleración. Y obviamente, si es que bajamos la velocidad en un tiempo determinado es porque recorrimos un espacio. Entonces vamos a trabajar directamente con el cálculo de la aceleración. Tenemos las velocidades y el tiempo. Habíamos nosotros trabajado con la fórmula de aceleración. Sin antes darnos cuenta, también no podemos avanzar fijándonos en las unidades. Vemos que tanto las unidades de velocidad y de tiempo son, digamos, compatibles. Podemos entonces trabajar directamente con la fórmula de la aceleración. Habíamos visto que la aceleración es igual a la velocidad menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, esta formulita vamos a trabajar, lo señalemos para que todo esté en orden. Vamos a reemplazar los datos, ¿no? Entonces tenemos, la aceleración es igual. Velocidad, estamos trabajando con 30 metros por segundo. 30 metros por segundo, recordemos que esa es la velocidad final, menos
45 metros por segundo, 45 metros por segundo, y todos estos datos sobre el dato del tiempo, ¿sí? Matemáticamente nos estamos dando cuenta que nos va a dar un número negativo, como habíamos determinado en la parte del análisis de los datos, ¿no? El tiempo tenemos 3 segundos. 3 segundos, perfecto. Si realizamos la operación de arriba, tendríamos entonces que la aceleración es igual, 30 menos 15, 30 menos 45, perdón, me da menos 15 metros por segundo, y esto dividido para los 3 segundos. Me quedaría entonces de esta manera 3 segundos. Entonces, lo que habíamos mencionado en el ejercicio anterior, justamente con la simplificación de las unidades, nos damos cuenta que aquí es completamente distinto, ¿no? El metro tiene un denominador que es el segundo, y el segundo, acá vemos que tiene un denominador que es la unidad que no era necesario ponerlo, ¿no? Sino que ahora voy a ponerlo para poder explicar el por qué no se deben simplificar los segundos, ¿sí? Hay dos razones. La primera, la aceleración jamás nos va a salir en metros, ¿no es cierto? Si yo simplifico los segundos con los segundos, me va a quedar la unidad de longitud. Y la unidad de longitud no es correspondiente con la aceleración, ¿ya? Y el segundo motivo es que tanto el segundo, que está en la parte del numerador, y el segundo, que está en la parte del denominador, ambos son medios. Y no se simplifican jamás entre medios, sino medio con extremo o un extremo con medio, ¿no? En todo caso, aquí, ¿qué es lo que debo hacer? Simplemente multiplicar los extremos metro por 1 y los medios segundo por segundo, ¿no? No sin antes dividir, me quedaría menos 15 para 3, me da menos 5. Y como les había comentado, metro por 1 metro, y segundo por segundo, segundo cuadrado. Entonces, este es el valor de la desaceleración, o aceleración negativa también, que se lo llama así, que ha permitido que la velocidad descienda de 45 metros por segundo a 30 metros por segundo. Entonces, tenemos ya este dato ubicado. Voy a anotarle acá para tener en cuenta la aceleración para el cálculo del espacio, ¿no? Aceleración, entonces tenemos menos 5 metros por segundo cuadrado. Perfecto, entonces vamos a proceder ahora con el cálculo del espacio, aplicando obviamente la fórmula que corresponde a esta variable. Muy bien, al reemplazar los datos en la fórmula del espacio, nos vamos a fijar que tenemos la velocidad inicial, también tenemos el dato del tiempo, el dato de la aceleración, también tenemos menos 5 metros por segundo cuadrado, que de hecho es una desaceleración, también tenemos el tiempo que habíamos mencionado, entonces podemos aplicar la fórmula, ¿no? Entonces me quedaría aquí que el espacio es igual. Velocidad inicial, nótese una cosa importante aquí, chicas, que la velocidad inicial ya no es cero. Por lo tanto, ya no puedo yo simplemente eliminar este término como habíamos hecho en ejercicios anteriores, porque en ejercicios anteriores teníamos la ventaja de que partía del reposo el móvil y se eliminaba absolutamente esto porque cero por el tiempo era cero, ¿no? Entonces aquí simplemente voy a trabajar con los datos que me ofrece el problema, 45 metros por segundo, anotamos 45 metros por segundo, ¿sí? Multiplicado por el tiempo, que tenemos entonces 3 segundos, 3 segundos. Continuamos con la fórmula, la segunda parte, tendríamos entonces más, ¿ya? Y aquí viene la parte interesante dentro de la matemática, que tenemos aquí una desaceleración. Entonces, ¿cómo procedemos a eso? Reemplacemos los datos, ubicando con un paréntesis el dato de la desaceleración, ¿no? Sería menos 5 metros por segundo cuadrado, metros por segundo cuadrado, y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado. El tiempo es 3, ¿no? 3 segundos. Si yo le elevo al cuadrado, me quedaría 9 segundos cuadrados. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sacamos ese tiempo? Voy nuevamente a poner aquí para evitarnos una posterior pregunta. Este 9 segundos cuadrados sale del tiempo al cuadrado, que sería entonces los 3 segundos al cuadrado. ¿Correcto? De aquí sacamos ese término, sino simplemente lo hice así para evitar un paso adicional, ¿no? Entonces esto me quedaría dividido para 2.
Observo en la fórmula que podría simplificar, me doy cuenta que en la primera parte se van los segundos con los segundos, ¿sí? Y en la segunda parte se van los segundos cuadrados con los segundos cuadrados. Y esto es lógico, es para que ustedes también se vayan dando cuenta en problemas posteriores que las unidades deben coincidir con lo que estamos tratando de investigar, ¿no? En este caso, el espacio, distancia, obviamente va a obedecer a unidades de longitud, y en este caso la unidad de longitud es del metro, entonces todo debe de quedarnos en metros, ¿no? Perfecto, entonces vamos a calcular los datos que corresponden a cada momento de la fórmula. Tenemos esta primera parte que me quedaría que el espacio, pongamos aquí, el espacio es igual, multiplicamos 45 por 3, me da 135 metros. 135 metros, perfecto. Acá, ¿sí? Este negativo de aquí, recordemos que aquí tenemos negativo, positivo y acá un positivo. Podemos simplemente hacer más por menos menos, ¿ya? Y luego tratar a todas las cantidades como positivas. 5 por 9, 45 y para 2, 22.5. 22.5 metros. Es lo que me quedaría de la segunda parte de la fórmula, dándome como resultado final el espacio es igual. Si nosotros restamos los 135 menos los 22.5, me va a dar como respuesta 112.5 metros. Por lo tanto, sería la distancia recorrida por el móvil en el tiempo de 3 segundos cuando disminuyó la velocidad de 45 metros por segundo a 30 metros por segundo por efecto de la desaceleración o aceleración negativa de 5 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, esto sería el problema